Y Número de grabación, pantalla compartida. Esta barrita la oculto. Ocultar controles de barra flotante. Bueno, listo. Ahí quedaría. bueno, muy bien. A ver si funciona eso. A ver si funciona. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahí va. Muchas gracias. Gracias. Bueno, buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidas, bienvenidos. Hoy vamos a presentar, participa en el seminario de investigación, estadística aplicada, Silvia Rodríguez Collazo. Silvia es una señora magíster en economía, es profesora agregada del Instituto de Estadística y nos va a presentar incertidumbre en las estimaciones en tiempo real de brecha de producto, implicaciones para el ajuste cíclico del déficit fiscal. Bienvenida. Gracias. Muchas gracias. Bueno, este es el resultado del trabajo de la tesis de maestría en economía que terminé presentado en noviembre. Y lo que hice fue intentar agarrar la presentación y ampliarla un poquitito, intentando contemplar un público más ampliado con intereses distintos. Y tratando de explicar quizás algunos conceptos que se presuponen conocidos sobre qué versa este tema, ¿no? ¿Por qué se llama incertidumbre en las estimaciones en tiempo real de brecha de producto? ¿Y qué efecto tiene eso justamente en el ajuste cíclico del déficit fiscal? Y eso es lo que pienso contarles un poquito. No se van a volver economistas en 5 minutos, pero la idea es que puedan entender en qué marco este problema estadístico se convierte en un problema económico, ¿no? Entonces, bueno, básicamente vamos a recorrer algo así como una primera parte de motivación y también algunas explicaciones colaterales que creo que pueden ser interesantes para ustedes. Objetivo y una parte del marco conceptual, la estrategia empírica, los resultados, que van a ver que una parte que está fundamentalmente representada en cuadros sin una visualización gráfica, y después, bueno, las consideraciones finales. La idea es poner en marco un poquitito todo esto, y es que existen las reglas fiscales, que son básicamente restricciones a lo que sería el manejo de la política fiscal. ¿En qué sentido? La idea es que se establecen ciertos topes para algunas magnitudes fiscales. Ahora vamos a ver de qué se trata en el caso de Uruguay. La idea es que no se puede gastar y gastar y gastar y gastar, ya sea con buenos propósitos o con malos propósitos, porque en general
sobre todo si no hay un equilibrio o tender a un cierto equilibrio entre ingresos y gastos. En general no hay equilibrio entre ingresos y gastos, y lo que se gasta por encima de los ingresos implica un endeudamiento para el país. Si ese endeudamiento crece de manera continua y sin un cierto marco, es un problema para el país. Entonces, como no siempre es fácil, y para los gobiernos, restringir los gastos, entonces se establecen algunas reglas fiscales, algunas reglas que implican restricciones en algunas partes de esos gastos, en términos globales. En el caso de Uruguay, esto no es solamente de Uruguay, obviamente nosotros venimos como a la cola, ya hay más de 130 países con reglas fiscales. En el caso de Uruguay, en 2020, en la LUC se votó lo que se llamaba la nueva institucionalidad fiscal. Les cuento por qué es en el caso de Uruguay, porque obviamente todo esto está pensado para un seguimiento de las cifras fiscales de Uruguay, y las estimaciones son con datos de Uruguay. Entonces, como parte de esa nueva institucionalidad fiscal, se incluyeron varias cosas. Primero, una nueva regla fiscal, no es que no existiera previamente, pero se cambió la regla fiscal, y además se crearon algunas nuevas instituciones fiscales, técnicas, digamos, que tienen que ver con lo que es poner en marcha toda esta regla. La regla tiene 3 pilares. Por un lado, el resultado fiscal, o sea, la diferencia entre ingresos y gastos de una parte de todos los gastos, las que corresponden y son clasificadas a lo que es el gobierno central y BPS. Para eso se establece una meta indicativa. Y subrayo lo indicativa porque en el caso de la regla fiscal de Uruguay no hay una obligación, hay, digamos, un compromiso reputacional de que si te fijas una meta, se cumple. Si sistemáticamente te fijas una meta y no la cumplís, tiene un costo reputacional, pero en principio no más que eso. Por otro lado, también se determina un tope indicativo también para el gasto real, o sea, el gasto en términos reales, también para ese conjunto de rubros que comprenden los gastos primarios del gobierno central y BPS. Y lo que se dice es, ese tope anual para el gasto no puede estar por encima del crecimiento del producto potencial, estimado para un determinado periodo. Un determinado periodo, después vamos a ver cómo es en el caso de la regla fiscal, pero la idea es que se establece ese tope. Ahora, el tema es que el producto potencial no es un dato observado, hay que estimarlo. Es un dato que requiere de una estimación, que requiere de un filtrado, que requiere una metodología para poder estimar. Y eso va parte de lo que vamos a detallar. Y por otro lado, un tercer punto es que se establece un límite al endeudamiento anual del gobierno central, y se incluye, además de ese tope, se pone 2.300.000 para este año. Entonces se establece además una cláusula de salvaguarda que permite un incremento de 30% más de endeudamiento en casos excepcionales, como puede haber sido el COVID, o como en este caso, hace poquitito, se utilizó esa cláusula para el caso del déficit hídrico y todo lo que se gastó por encima de ese monto, que fue, digamos, amparado a través de esta cláusula y le permitió un mayor endeudamiento. Básicamente, nosotros nos va a interesar tratar de actuar en el punto 1 y en el punto 2, que es donde importa lo que les voy a contar sobre cómo estimar y cómo cambian las cosas cuando usamos otras metodologías o metodologías diferentes para hacer estas estimaciones. También se creó una nueva institucionalidad fiscal que tiene que ver con la conformación de un comité de expertos, que son los que en principio harían algunas, o sea, ante la convocatoria del mes, se les pide a los que se les presentan, todo esto gratuito, voluntario, en el caso del IECON, digamos, hay una parte que hace algunas estimaciones, que piden estimaciones para ciertas variables, se las brindan al mes, y el mes hace el cálculo del producto potencial. Esto tiene ciertas dificultades, pero que no voy a hacer la que voy a referir en este momento. Pero también hay otra institucionalidad fiscal, que es el Consejo Fiscal Asesor, que lo que hace es como un seguimiento. También es de carácter voluntario, no tiene financiamiento, pero lo que hace, tiene ciertos cometidos establecidos muy claramente, son, y con algunas dificultades también en esta institucionalidad, pero son votados, digamos, a propuesta del Poder Ejecutivo. Hacen un seguimiento de lo que hace el Poder Ejecutivo, son votados por el Poder Ejecutivo, eso es algo que tendría que haber
porque supuestamente es, digamos, un Consejo Fiscal Asesor independiente. Eso es lo que se pretende y es lo que ellos también pretenden hacer. Pero esto habría que solucionarlo. ¿Qué es lo que hace este Consejo Fiscal Asesor? Una vez que el MEF hace las cuentas, le pasa las cifras, se fija y dice, bueno, sí, utilizaste la metodología que dijiste, pero eso está reglamentado, está en la ley, la metodología de estimación, y le dice, sí, hiciste tal cual, te comprometiste a hacerlo, y después hace algunas otras recomendaciones. No puede actuar de oficio, sino solo a pedido del Ministerio de Economía. Pero en principio hace un seguimiento y cada vez que el MEF hace estos cálculos, se los presenta al Consejo Fiscal Asesor y hace un informe correspondiente. A medida que ha pasado el tiempo, el Consejo Fiscal Asesor ha mejorado sus informes, ha detallado algunas cuestiones que están, digamos, que hay que mejorar. Pero bueno, solamente tiene eso, ¿no? También es una característica de solamente asesorar al MEF en ese sentido. ¿El análisis es ex post o ex ante? O sea, ¿es antes o después de...? Después de que le traen las cifras. ¿Pero es para el próximo periodo? Es para el próximo periodo. O sea, vienen las cifras, hay una primera etapa que vos decís, bueno, ¿qué es lo que yo planifico para 2024? ¿Cuáles van a ser los gastos? Se establece ese tope, para eso se calcula el producto potencial, te dicen, el tope del gasto va a estar en tanto, el resultado fiscal corregido por el ciclo, que también por eso les vamos a comentar un poco qué pasa cuando el ciclo tiene alguna variabilidad, cómo eso podría cambiar. Entonces, hace todo eso, lo fijan para el año siguiente. Eso también es importante lo que vos decís, porque cuando vos haces esos cálculos, vos, yo o el Ministerio, no tiene los datos de 2024. Está parado en un buen tiempo antes. Por lo tanto, requiere de estimaciones de esas cuentas más proyecciones para adelante. Lo que es el MEF es público, o sea, la metodología del MEF es pública, está publicada en algún lado. La metodología pública está en una reglamentación de la ley, pero involucra algunas variables y algunos parámetros que no se, por ejemplo, no se habían publicado la primera vez, se publicaron los resultados, sí, no los insumos que utilizan para el cálculo. A consejo del Consejo Fiscal Asesor, finalmente se dieron, porque además eso ni siquiera se lo daban a los que hacen las proyecciones, donde cada cual hacía la suya. Eso dio que en la primera etapa que le pasaron las proyecciones, había que cualquiera hacía cualquier cosa. O sea, realmente fue una variabilidad muy importante. Realmente una variabilidad muy importante en los resultados. Eso se acotó un poco cuando el MEF brindó ciertos insumos. Falta algunos otros parámetros que estima el MEF que todavía no lo brindó, y que eso permitiría que todo el mundo se alinee, ¿no? Y pueda saber exactamente, puedas reproducir lo que ellos hacen. Eso no es posible en este momento. ¿Ah? Bien. En este marco, vuelvo a lo que les contaba, ¿no? Que las reglas fiscales te establecen restricciones, pero los indicadores sobre los que se establecen esas restricciones no están escritos en piedra, implican estimaciones. Y entonces, el tema es que claramente vos tenés un resultado fiscal, lo que dijimos, ¿no? Ingresos y gastos. Cuando vos estás en un periodo de crecimiento de la economía, probablemente tengas mayores ingresos, a las empresas les va mejor, recaudás más impuestos por un tema de actividad. Y gastás menos porque hay menos desempleados, no tenés que pagar seguro de desempleo, etc. Cuando la economía está en recesión, ocurre exactamente lo contrario. Mayores personas que están en situación de desempleo, se desembolsa más desde el BPS, por ejemplo, en desempleo, recibís menos ingresos por el pago de los impuestos, y entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahí hay un efecto en el gasto que tiene que ver con el ciclo de la economía y que no tiene que ver, digamos, necesariamente con el gobierno gastó más porque gastó más o por gasto menos, sino que hay un acompasamiento a esos ciclos, digamos, macroeconómicos. Entonces, lo que se propone, lo que hacen algunos, esto ha ido evolucionando en el tiempo, es lo que se dice, bueno, tenemos el resultado fiscal, o sea, estás por calcular la diferencia entre ingresos y gastos, y lo que vas a hacer es decir, lo ajusto por el ciclo. ¿Tá? Cuando estuve en un ciclo de recesión, o en donde el ciclo es negativo, me voy a permitir mayores gastos, porque sé que están asociados a esto. Cuando estoy en un ciclo de crecimiento, me voy a permitir menos gastos, y eso todo se corrige con estimaciones cíclicas. ¿Tá? Entonces existen un resultado fiscal y un resultado fiscal estructural.
que es aquel que se le corrige de esas partidas, en términos generales, de esas partidas que tienen un componente cíclico. Entonces, esto obviamente influye sobre lo que es la gestión de la política fiscal y que importa tener no solamente el resultado fiscal que surge, salen las cuentitas, haces la cuenta, lo publicas el mes, todos los meses, lo bajas. Ahora, para llegar al resultado fiscal estructural, que es en el cual hay un compromiso y una meta por parte del gobierno, hay que calcular estas variables que no son observadas. Entonces, fui para atrás y no para adelante. Ahora sí. Entonces, el tema justamente viene que estas correcciones que se realizan con variables que no son observables y que yo no las puedo contrastar con nada. Se establece una metodología, pero después vos no podés contrastar como haces con las predicciones. Tiene tu serie, tiene tu predicción, la diferencia entre ellas es tu error, punto. La serie en un momento sale publicada. En estos casos, las series de ciclo o la serie de producto potencial, la que se llama brecha de productos, la diferencia entre el producto potencial y el producto, o ciclo, no están publicadas. Digamos, no hay un organismo, ni el INE ni el BCU, que hace una encuestita y salen de estimación. Y por tanto, para hacer esas estimaciones, hay diferentes metodologías para arribar a esos resultados. Pero además hay otro punto que tiene que ver con, bueno, acá algo que les quería comentar, esto del desacuerdo sobre estos ajustes de incorporación de los ajustes cíclicos. A lo largo del tiempo, las reglas fiscales se han ido sofisticando, sobre todo además a partir de la experiencia de los europeos, en donde sí no es meta indicativa, es una meta, y si no la cumplís, entonces viene la Comisión Europea y te pone multas, o sea, multas importantes, o sea, hay todo un seguimiento realmente estrictísimo de todo esto, y tiene un costo no solo reputacional, sino en plata. Entonces se ha ido encontrando errores y fallas al funcionamiento de las reglas, y hay como distintas generaciones, estamos ya como en la tercera generación de las reglas fiscales. Hay una cuestión que tiene que ver con esto de los desacuerdos, y es que el origen es que vos, como gobierno, no tengas un comportamiento procíclico, o sea, gastes cuando hay plata y no gastes nada cuando no hay plata. O sea, cuando no hay plata se necesita que puedas justamente apoyar contracíclicamente y que tengas para apoyar la economía cuando está en una caída. Y cuando está en crecimiento podría ser un momento en donde puedas de alguna manera acumular para otros momentos del tiempo. Lo que algunos autores encontraron, algunos autores encontraron, para el caso de Europa, y es que algunas implementaciones de la regla fiscal, en general lo que terminaba teniendo es un comportamiento procíclico. Y entonces encontraban esas dificultades. ¿Qué es lo que pasa también? Complejiza todo esto, es esto que decíamos, en oportunidad de que el MEF planifica, o en oportunidad de que tiene que evaluar su orientación de la política fiscal, lo que pasa es que a ese momento no tienen los datos completos, sino que tienen datos parciales y preliminares. ¿Por qué parciales? Porque no tienen el año completo, obviamente, del año siguiente, ni siquiera tienen el año, por ejemplo, para 2024, el 2023 completo, los datos de productos salieron en marzo de 2024. O sea que cuando vos te plantas en 2023, no tenés ni siquiera completo 2023 y tenés que trabajar con eso. Otra cosa es que además el Banco Central revisa las cuentas nacionales. ¿Qué quiere decir esto? Que a medida que surgen datos nuevos, sobre todo a final de año, o sea, cuando se publica, no a final de año o calendario, sino al final de los datos del último trimestre del año, se revisa para atrás. O sea que vos tenés una serie en cada trimestre, primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre y cuarto trimestre. ¿Está? Entonces, en cada momento del tiempo, vos tenés un dato más, en el tercer trimestre tenés un dato más, y en el cuarto trimestre me quedó muy largo, y me lo puedo mostrar, que es más larga, ¿tá? Tenés todo esto más, son 4 datos más cada vez. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Todos estos datos no son igualitos
cada vez que pasan los trimestres. Y muchas veces se cambia todo, como en el último caso, se cambió toda la serie desde 2016 a 2023, toda la serie para atrás. Entonces, vos planificás con una serie y después lo que finalmente vas a evaluar es con la última serie que tenés. Esto que implica digamos, los datos, como vamos a ver más adelante, en tiempo real, implica que hay que contemplar esa variación. ¿Por qué? ¿Por qué vienen estas revisiones? No son por maldad ni por enjuague. Sencillamente reciben mayor información, al final las empresas cierran los balances, hay información con mayor frecuencia al cierre del año, entonces cambian los datos y como lo que tienen que hacer es, digamos, estructurar la serie, en general, lo más corto que hacen, obviamente, es revisar algunos datitos para atrás, pero a veces revisan para atrás. Por ejemplo, 2020, empezamos diciendo que caímos menos 5,9, después caímos menos 6,1, y ahora es menos 7, no me acuerdo cuánto, que finalmente caímos. Eso, o sea, la mayor información implica un cambio. Esto es un desafío muy importante, porque quien hace la planificación no tiene todos los datos del final, tiene los datos en el momento en que hace sus estimaciones. ¿Tá? Y eso, por eso es que allí dice tenés datos parciales y preliminares, y con eso es con lo que tanto los analistas y por supuesto el MEF tiene que trabajar. ¿Tá? Entonces, lo que por lo menos yo pretendí trabajar en esto es dos aspectos. Uno, cuantificar. ¿Qué pasa si vos trabajás con distintas metodologías para calcular el ciclo y el producto potencial? Y segundo, ¿qué pasa si vos tenés justamente esta base de datos en tiempo real? No, esto no lo publica el Banco Central. El Banco Central lo que hace es, vos entras a la base y sustituye los datos que estaban. Vos cada vez que sale un nuevo dato, tenés los datos nuevos, pero lo de atrás no lo tenés, se lo podés pedir al Banco Central, pero no hay una base de datos real, en tiempo real, que el banco te lo provea. Yo la tengo porque desde 2010 en adelante vengo como juntando, o sea, cada vez que salen los datos me guardo todo, cada vez que salen los datos me guardo todo, entonces tengo toda la secuencia de las bases de datos que saca el Banco Central para las cuentas nacionales. En especial, en este caso, lo que me importa es para el PIB. Entonces, lo que voy a tratar de hacer es considerar dos cosas. Por un lado, se ve que apreté. Acá. Por un lado, una parte que tiene que ver con la sensibilidad de las estimaciones. ¿Qué pasa cuando vos aplicás distintas aproximaciones metodológicas para calcular tanto el ciclo o la brecha de producto o el crecimiento subyacente, que sería la variación de la tendencia, digamos? ¿A cuánto está pensado que crece lo que sería el producto potencial, crecimiento del producto potencial? ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, acá mediante tres metodologías, digamos, o tres aproximaciones metodológicas. Por un lado, voy a aplicar el filtro de Hoddle-Prescott. Por otro lado, voy a aplicar, siempre son esta es una aproximación univariada. También voy a aplicar otra aproximación univariada, que es a través de los modelos estructurales de series temporales, y luego una aproximación multivariada de estos mismos modelos estructurales. Voy a comparar los resultados para cada una, y lo que voy a hacer es eso mismo para cada una de las vintage que se llaman cada una de estas series. Lo que tengo es, como los cambios más grandes se dan en el cuarto trimestre, entonces lo que me quedo es desde 2010 a 2022, las vintage correspondientes al cuarto trimestre. ¿Está? Todas estas, las que lo voy teniendo, entonces voy calculando, me quedó pensada al revés, ¿no? Esta es de un año antes, tiene 4 datos menos, esta tiene 4 datos más, y así sucesivamente. Para cada una de estas, calculo el ciclo y calculo el producto potencial. Y me fijo cuánto cambia. ¿Por qué? Porque si vos estás parado en este año, hiciste tus cálculos de producto potencial y de ciclo, y cuando tengas que evaluar lo que hiciste, vas a volver a hacer los cálculos con esta serie. Y hay un evento que tiene que ver solo con el cambio de los datos.
Pero esos cambios de los datos te desencadenan cambios en las estimaciones. Cambias tu serie, cambias tus estimaciones. ¿Tá? Entonces, lo que voy a hacer es considerar, medir de alguna manera cuánto impacta la metodología, qué cambios se dan, si estos cambios que se dan de manera más profunda en alguna metodología que en otra, la voy a comparar en algunos casos con la que el MEF, acá no reproduce la metodología, sino que me traje los datos del MEF, la vamos a ver un poquito más adelante en un gráfico, y después lo otro es esto que se llama caracterizar, otra vez, caracterizar la incertidumbre. Para el otro lado. Esto, que es justamente, obviamente hay una incertidumbre asociada, no solamente a los cambios en los datos, a los cambios en las estimaciones y al entorno metodológico. Entonces hay que, de alguna manera, caracterizar cuál es esa incertidumbre. Ustedes escuchan a la ministra o miran las presentaciones que realiza el MEF y te dice, bueno, esto es tanto, fue tanto, o sea, como si no existiera la incertidumbre. Y realmente esto importa mucho porque vos evalúas la política fiscal y comparas las metas bajo estas circunstancias. ¿Tá? Tengo que pensar para ir para adelante. ¿Tá? Entonces, esto es un poco lo que recién les decía sobre el tema de la revisión de los datos, que eso es importante considerar. Las revisiones pueden ser menores o las revisiones pueden ser grandes, y nadie lo sabe hasta que el Banco Central lo publica. Y por otro lado, es que cada vez que vos incorporás un año más de datos, al hacer la estimación, por la propia metodología de los componentes inobservables, vos cambiás toda la serie, obviamente en mayor medida los primeros datos y levemente hacia el final. Entonces, por eso les decía que un cambio en los datos te desencadena un cambio en las estimaciones. Para poder hacer esto es lo que vamos a trabajar con una base de datos que vengo armando desde hace tiempo. No hay muchas bases, hay unos pocos bancos centrales que tienen estas bases de datos en tiempo real, y hay toda una línea, digamos, de trabajo sobre justamente lo que implica analizar las revisiones y conseguir estas bases o armar estas bases de datos ad hoc, digamos, ad hoc porque no las publica el Banco Central. Yo no las cambio, ¿no? Solo guardo los datos que publica el Banco Central. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, lo que les comenté respecto a la sensibilidad a los resultados y lo que quiero como hacer foco en dos cuestiones. En lo que tiene que ver con evaluar el grado de sensibilidad, me va a interesar, obviamente, detectar cuál es el método que es más sensible al cambio de los datos, y voy a indicar que es preferible un método en donde la sensibilidad sea menor respecto a las estimaciones iniciales. O sea, cuánto me cambia solo por revisión de los datos más la incorporación de un año más. Y por otro lado, lo otro que me interesa es que voy a elegir, voy a considerar como deseable aquel método que me minimice la incertidumbre. ¿Cómo caracterizo la incertidumbre? Bien, lo que vamos a ver es que les voy a presentar una serie de métricas que me dan una idea sobre cómo puedo. No va a haber un numerito solo de incertidumbre, así como tenés un intervalo de confianza o la función de distribución, sino que les voy a mostrar distintas métricas para que podamos de alguna manera corroborar que esa incertidumbre existe. Sobre todo desde ese punto de partida, porque no siempre está en la discusión, por lo menos en Uruguay, este punto. Esto es nuevo, esto no se ha ido calculando, y en ese sentido es una innovación estos resultados. Bien, como les dije, vamos a tener una base de datos en tiempo real, que lo que implica es que cada año tenés 4 observaciones más, y mi serie completa arranca en 1980 hasta 2022. Solo de 2010 a 2022 es la que ampara las revisiones, porque obviamente no estoy explicando los datos desde el 80. Uno podría llegar a hacer eso, pero necesitas trabajar con el Banco Central, estaban en papel, etc. Entonces está limitado a eso. Pero hay un suficiente número de observaciones,
La última vintage tiene 71 observaciones y arrancamos desde 123. Bien. Y corrigen hasta arriba. Hasta el 80. No, Corrigen no. hasta. Lo del año, ¿no? Y un poquito para ¿Un poquito atrás. más? A veces corrigen. Bueno, es lo que te decía, en la última publicación de datos del Banco Central, en donde el cambio de base de 2016, porque además hay cambios de bases en el medio, ¿no? Tenés una base de 1983, que se revisó en 1988, después la de 1997, 2005 y ahora 2016. Los cambios de base son también cambios metodológicos, o sea, el Banco Central empieza a publicar toda la serie. Vos cuando bajás ahora los datos del Banco Central, tenés de 2016 a 2023. Para atrás hay, digamos, un apartado que te tiene la serie vieja, pero del 97 para acá, la del 80 no. Estos son, digamos, empalmes en la serie que vas haciendo para tener la serie larga en base a lo que tuviste guardado en algún momento esos datos. ¿Está? Ahora se cambió toda, desde 2016 a 2023, a tu pregunta. ¿Está? Y no es la primera vez que eso pasa. Supuestamente la idea es mejorar tu información, pero a lo que yo en algún otro trabajo llamé la incertidumbre sobre el pasado. O sea, la incertidumbre no es solo sobre el futuro, sino sobre el pasado, porque se revisa para atrás y vos no sabés cómo se revisa. Bien, como les dije, vamos a trabajar con 3 tipos de modelos. Los modelos estructurales univariados, multivariados, y el filtro de Hodry-Prescott, que contemplando algunas recomendaciones de la literatura, se aplica sobre ya una serie filtrada. Me quedo con, ingresás la serie original, aplicás una cierta metodología, te quedás con el componente tendencia-ciclo, y ahí, aplicando este filtro, es que separás la tendencia del ciclo. En los otros casos, ahora les voy a contar un poquito más, cómo es que directamente se estima el ciclo por un lado y la tendencia por el otro. Bien, las series consideradas para los casos univariados es solamente el índice de volumen físico del PIB, y para el caso multivariado se incorpore, además del PIB, la inflación, la tasa de desempleo y un indicador sintético de actividad económica del resto del mundo relevante en términos de comercio, ¿tá? Con Uruguay. Esas serían las que vamos a ver en el multivariado. ¿Cómo es que funciona este filtro de Hodry-Prescott? Bueno, acá les hago algo relativamente breve, porque me gustaría mostrarles llegar a los resultados, y la idea es que hay una concepción detrás de que se puede expresar a la serie como 2 componentes relevantes en tendencia y ciclo, que está quedando afuera la estacionalidad y el irregular. Nos vamos a concentrar en una parte de los componentes. Y lo que dice este filtro es, bueno, yo lo que sé es la desviación respecto al crecimiento, a lo que sería el componente tendencial. Esto sería así. Tenés tu serie de PIB, y en esta concepción, yo digo, la puedo pensar como un componente tendencia más o por, ahí no sé cómo está, es más, en el Hodry-Prescott es más. Era más. Lo puse bien, ¿no? Sí. Más el ciclo, ¿está? Entonces, este ciclo, en principio, se puede calcular como la diferencia entre tus datos observados, estos son inobservados o no observados, y estos sí, ¿está? Entonces, este filtro lo que hace es, a partir de esa minimización, déjeme que señale, estoy pensando que lo que hacer desastre. Lo que haces es minimizar esto que está acá. Esto es el ciclo, la suma del ciclo al cuadrado más un cierto lambda, que es la ponderación entre las varianzas del ciclo y del crecimiento subyacente o crecimiento potencial. Y esto que tienen acá es la variación del crecimiento en T y la variación en crecimiento en T-1. O sea que lo que tienen acá, esa nueva diferencia es la velocidad. Lo que trata de hacer es como alisar. Vos tenés la serie toda rugosa y tratás de ir alisando. Y el objetivo que tiene esa minimización es justamente
poder encontrar una tendencia que sea lo más alisada posible, sin dejarla chata o que se la conviertas en una recta, y que de alguna manera puedas encontrar una estimación del ciclo. Entonces, la primera parte lo que hace es minimizarte la distancia entre la tendencia y la serie original, o sea, esto, de manera que puedas tener una tendencia lo más alisada posible y por tanto el resultado va a ser el ciclo. Y lo otro, lo que hace es que minimiza la curvatura de esa tendencia, intentando que, con la idea detrás, es que la tendencia es una medida de la suavidad de ese crecimiento del producto. ¿Está? Entonces, hay un cierto balance entre que no te llegues a un extremo o el otro, y ese balance va a estar dado por este parámetro lambda, que es el ratio entre esas varianzas. Hay una discusión bastante, esta metodología es bastante vieja, desde los 80, y se ha hecho un análisis de cuál es ese parámetro, cuál serían los mejores valores para este parámetro. Ellos recomiendan, para el caso de los datos trimestrales, que ese parámetro sea, te dan una cifra, 1600, pero lo que importa es que, bueno, a través de esta metodología, les estoy suponiendo que me van a creer, llegan a esa estimación de ciclo y de tendencia. Acá les cuento un poco, justamente, este procedimiento ha sido muy criticado, tan criticado como utilizado. Y se sigue utilizando mucho, los macroeconomistas lo utilizan mucho, pero tiene algunas dificultades. Tiene dificultades como que al final de la muestra tenés unas estimaciones que se modifican mucho cuando incorporas datos, y entonces, que es un poco lo que dice allí, hay problemas asociados a las estimaciones al final de la muestra, en donde cuando vos volvés a calcular, incorporás nuevos datos, volvés a calcular, los resultados al final de la muestra, en un caso y otro, te dan bastante distintos. ¿Va? Eso, para el análisis en coyuntura, te parte en dos, porque vos decís, el mundo es así, mi país es así, está pasando esto, y cuando viene un nuevo dato, está pasando todo. ¿Tá? Entonces, las revisiones son bastante importantes. Y, por otro lado, es que dependiendo si ese filtro se lo aplicás a la serie original o a la serie tendencia-ciclo, te da una mejor o peor señal a dónde aplicás ese filtro. Entonces, estos autores te recomiendan aplicárselo a la tendencia-ciclo con datos con proyección. O sea, vos proyectás, querés tener tu estimación de tendencia y ciclo, hasta acá, proyectalo, hacé las estimaciones correspondientes y quédate con esto, pero tu serie de entrada es la larga. Entonces, esta va a estar sometida a menos revisiones que si vos no utilizarás hasta el último datito final. Bien. En los modelos estructurales hay algunas características muy interesantes que tienen. La idea es concebir a la serie también en componentes inobservables como una tendencia, un ciclo, algunas oscilaciones de carácter estacional y después un ruido, shocks inesperados. Entonces, ¿cuál es el tema? Como les dije, es que tenemos una sola serie y tenemos varias otras series para estimar. Lo que se hace aquí es, a diferencia de otros métodos que se podrían aplicar en las móviles y demás, como sería el X13, en este caso lo que se hace es, se modeliza específicamente cómo sería la tendencia, qué modelo para el ciclo, qué modelo para la estacionalidad, y bueno, un ruido blanco general para el componente irregular. Entonces, voy a ver si se los muestro. Esto yo lo hice, me preguntaba Natalia, déjenme ver dónde está acá, ¿con qué lo hice? Lo hice con el Stamp, es un paquete justamente pensado dentro del Logsmetrics, es un paquete pensado para la implementación justamente de estos métodos. Todos lo hacen unos ingleses que son unos capos, y así te cobran un poquito por este paquete, ¿no? Bien. Entonces, en el caso del componente tendencial, ¿cómo es que lo vamos a pensar? Es que es como una especie
de camino aleatorio con coeficientes variables. Acá lo que dicen es, la tendencia en el momento t es igual a la tendencia del momento t menos 1 más un cierto factor, y ese otro factor es también variable, o sea, son como random walk anidados. Y estos son los ruidos. Estos ruidos son normales, idénticamente distribuidos, con una media cero y una cierta varianza. Y entre ellos son, digamos, estas perturbaciones son independientes. Entonces, esto le da un carácter estocástico, tanto al nivel como a la pendiente, que es lo que yo me voy a tratar de quedar acá con la variación, la variación, el crecimiento de la tendencia va a ser justamente asociado a la evolución que tenga esta pendiente. ¿Tá? Y importa que sean estocásticos porque podría perfectamente ser determinísticos. Alcanza con que yo establezca que estas varianzas son cero y entonces el componente tendencial podría perfectamente ser una tendencia lineal o cuadrática. El componente cíclico también tiene ciertas características. En este caso se representa de esta manera. Es también aleatorio. Acá tenemos las innovaciones y la idea es que la tendencia va a tener ciertas características como el crecimiento subyacente de una economía que va a ser una serie de tiempo que es no estacionaria, o sea, no tiene una esperanza, una media constante en el tiempo, sino que puede crecer, tiene una varianza que no es constante en el tiempo, por ejemplo, a diferencia del ciclo que sí es un componente estacionario, tiene unas ciertas características de estabilidad, converge como a en términos generales, como para decirlo relativamente rápido. Pero se especifica la forma en cómo es el ciclo. No sé ni dónde estoy apuntando. Acá. Otra cosa importante es que las perturbaciones, todas las perturbaciones de cada uno de esos componentes, yo puedo permitir que sean independientes entre sí. Los shocks que me alteran la tendencia son independientes de los shocks que me alteran el ciclo y así sucesivamente. ¿Tá? Podría también enlazarlos y suponer que hay en realidad shocks que están, digamos, alterando conjuntamente a la tendencia del ciclo. No es lo que estamos considerando en este caso. Lo otro es que este es un factor de amortiguación, pues justamente, imagínense, voy a hacer un dibujito que no es el ciclo, pero imagínenselo, tienen senos y cosenos como una cosa así. La idea es que por ser justamente de carácter estacional, yo no lo voy a tener así, de carácter estacionario, no lo voy a tener así, sino que va a tener un factor de amortiguación. O sea, es como una vigorita que va, digamos, convergiendo. Eso es como una representación para que uno tenga en la cabeza hacia dónde es que uno quiere ir. También hay un componente estacional en esta serie, por ejemplo el caso del PIB, también se va a modelizar específicamente a través de ciclos, pero ciclos estacionales, en donde también tenemos sus correspondientes shocks específicos para el componente estacional, que también voy a suponer que son normales y que tienen unas varianzas constantes y diferentes de las del resto, obviamente, que les explico. Los modelos estructurales multivariados son una generalización de esto que vimos. Vamos a tener un componente también tendencia, componente ciclo, estacional e irregular, pero arribamos a eso a partir de un conjunto de series. En vez de tener vectores, vamos a pasar a tener entonces una matriz, ¿no? Voy a tener mi variable de PIB, mi variable de tasa de desempleo, mi variable de inflación, mi variable de comercio o nivel de actividad relevante del resto del país. Y en base a eso se especifica justamente estos modelos. Esto es repetirle prácticamente lo mismo, no tengo tiempo, quiero mostrarles los resultados, a lo univariado, pero en vez de trabajar ahora con una única serie, trabajamos con matrices. Pero la idea es exactamente la misma. Entonces, quería retornar a esto de hay como les dije, dos factores que me importa trabajar acá. Primero, sea cual sea el método que yo aplico, llego a un único ciclo y a única estimación de tendencia, ¿sí o no? La respuesta es, para el resto, para la literatura, es no. La pregunta también empieza a ser, ¿cuánto? ¿Son más o menos lo mismo me da o no me da lo mismo? ¿Tá?
y cuánto es la diferencia. Y segundo, si la diferencia es no solamente en magnitud, sino en signo. También importa saber si el ciclo es medio positivo con este método, medio negativo con el otro. Bueno, ¿dónde estamos? ¿En una economía que está pasando por recesión o está pasando por crecimiento? Hay cosas bastante importantes en términos económicos cuando se hace ese tipo de estimaciones. Entonces, vamos a tener una incertidumbre asociada al método de estimación, esto que les digo, hay diferencias si estimo, digamos, con metodologías distintas, y después, pero también se suma la revisión de los datos, porque a medida que vos incorporás cambios en las estimaciones, tu ciclo no solo cambia porque aplicás el mismo método con más información, agregaste un año más y el ciclo cambió. Pero si además cambias para atrás, el ciclo va a tener un nuevo cambio. Lo mismo con el producto potencial. Entonces, lo que queremos es ver, o lo que quiero es ver, qué pasa cuando actualizas esas estimaciones. Como dice acá, es la modificación en los datos te implica o te desencadena, además, una modificación en las estimaciones en cada una de las metodologías seleccionadas. Entonces, voy a pasar un poquitito más a esta parte de la revisión en los datos, que era lo que les decía, no solamente tenés cambios en las estimaciones por metodología, tenés cambios en las estimaciones cuando se agregan 4 datos más al final del año, sino que si además revisas para atrás, tenés ese otro componente. O sea, si uno quiere descomponer los cambios en distintos factores que te generan el cambio final, hay que ver cómo lo podemos ir estimando. Entonces, lo que vamos a ver es, por un lado, la incertidumbre asociada al método empleado. Eso implica hacer cálculos o estimaciones de crecimiento subyacente y de brecha de acuerdo a las distintas metodologías. Y la evaluación de las discrepancias, o sea, voy a fijar un criterio sobre lo que yo prefiero para decir este método para mí es preferible a este otro, en base a que la magnitud de las diferencias entre las estimaciones puntuales sea la menor posible, y lo otro es que también se dé cambios de signo con la menor frecuencia posible. ¿Tá? En caso de la economía uruguaya, y como en muchas otras economías, esta variabilidad además se exacerba cuando hay cambios abruptos en el nivel de actividad, como pasó, por ejemplo, con el COVID, o como pasó con la crisis del 2002. De repente la economía hace así. Entonces, esos cambios en las estimaciones se magnifican, además de si estuvieras en una economía bastante más estable. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué consecuencia tiene esto desde el punto de vista económico? Es que, como les dije, si vos tenés un resultado fiscal que vas a corregir con el ciclo, y vas a decir, bueno, yo me permito gastar un poco más porque estuve en un ciclo recesivo, esa corrección, si esta tiene muchos cambios, claramente vos vas a tomar decisiones de política fiscal, de hacer más gastos o menos gastos, acorde a una variable que se mueve bastante. Entonces, eso tiene resultados que no son inocuos desde el punto de vista de la política fiscal y de la vida de todos nosotros, ¿no? De cuánto gasta, cuánto decide gastar el gobierno. Lo que tienen allí es esto. A ver si lo puedo marcar. Lo que tenemos es las series de crecimiento subyacente, las series de brecha de producto o de ciclo para 2010 a 2022. En este caso tienen una única vintage porque lo que quiero hacer es, dejo fija la serie y les quiero mostrar qué pasa con los distintos métodos. Esto que tienen acá son distintas estimaciones de crecimiento subyacente si aplicamos, por ejemplo, HP es esta que está en azul. ¿Cómo me da ese mismo crecimiento subyacente si aplico modelos estructurales multivariados? Tenemos la verde. Si aplico modelos estructurales univariados, tengo la roja. Y lo que está acá en naranjita son los datos del MEF de crecimiento subyacente. La idea de crecimiento subyacente es justamente una idea de como lo que está por debajo de las variaciones del PIB, ¿no? Para que vos puedas tener una idea si la economía crece, si la economía cae, pero tiene que ser una medida bastante suave. Bueno, las primeras estimaciones
que hizo el MEF, lejos eran de estar, digamos, de ser una señal suave. Era muy distinta a las otras estimaciones aplicadas. Sobre el final de la muestra se acompasa un poquito más, pero las primeras no tenían nada que ver con utilizando otras metodologías. Por otro lado, quiero que presten atención como no están todas apelotonaditas juntas. Están, digamos, separadas. Eso implica que yo estoy teniendo para cada año estimaciones distintas de crecimiento subyacente. Ahora les muestro los resultados. Pero esto es una visualización de que claramente hay una sensibilidad. Si vos usás un método, como por ejemplo modelos estructurales multivariados, acá en el 2017 está parado en este punto. Si usás el crecimiento subyacente es casi cero, y si usás los datos del MEF está creciendo prácticamente cerca a un 2%. Hay un abismo entre decir no crecer. Es como el crecimiento del momento, no proyectado. Exacto, el del momento. Está pasando no observable, pero... Y están anuales. Todo esto yo lo hice con datos con series trimestrales y las promedié para tener datos anuales, porque digamos, como que los cálculos asociados a las definiciones de política fiscal no son tan coyunturales, sino que requieren como un análisis un poquitito más, digamos, con menos rugosidad. Lo otro que tienen acá es la brecha de producto. Bueno, ¿cómo es el ciclo? Acá lo que tienen es el COVID, ¿no? Miren lo que es el resultado. Acá son estos resultados utilizando Hodry-Prescott, modelos estructurales univariados y multivariados, y esto es lo que le daba al MEF. En 2010, el MEF decía que teníamos un ciclo positivo de más de 4, y de acuerdo a estos otros metodologías estaría cerca de 0. Algunos acá incluso hay un cambio de signo. Estos te están diciendo que estás por debajo de 0 y el MEF dice no, 2 y pico, casi 3. En determinado momento, también por el ajuste a la metodología del MEF, en la forma, o sea, para la misma metodología ajustan un poquitito los inputs, como los calculan, y mejora un poco, pero fíjense acá las diferencias sobre lo que se estima que es la caída producto del COVID. Esta es la estimación prevista por los primeros cálculos del MEF, y esta es la que salía en el otro extremo, por ejemplo, de Hodry-Prescott. Las otras dos intermedias salen de modelos estructurales. Entonces, ¿en qué mundo estoy? No es fácil responder eso. Pero sí se responde a, ¿es lo mismo utilizar cualquier metodología para estimar el ciclo o el crecimiento subyacente? No. ¿Eso te va a repercutir en tu definición de política fiscal? ¿Que utilices A o utilices B? Sí. Tienes 10 minutos para votar. Bueno, me deliré al principio. Bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo puedo yo de alguna manera, qué opciones tengo? Hay algunas opciones que tienen como un carácter más metodología, en donde atrás hay modelos estocásticos, se pueden calcular intervalos de confianza. Pero no todas, como por ejemplo Hodry-Prescott no se puede, y la que calcula el Banco Central tampoco. Acá lo que les estoy mostrando es una opción que consideran algunos autores, que proponen algunos autores, y es decir, bueno, voy a hacer un promedio de mis resultados, de los resultados de las distintas estimaciones, y considero el máximo y el mínimo que me dio como un intervalo de confianza, como una forma de mostrar la incertidumbre producto de estas estimaciones. Este es el resultado, se incorporan la función de producción que te recalcula el MEF, y esto es como le quedaría un intervalo de confianza muchísimo más apretadito si sacan esa opción. ¿Por qué? Porque obviamente la incertidumbre asociada a máximos y mínimos que te da esa otra metodología es mucho mayor. Acá lo que podemos ver, que es el otro extremo, es incorporar el tiempo real. ¿Qué pasa cuando vos agarrás y calculás para cada una de las vintage? Vas a calcular el ciclo y el producto potencial. Entonces lo que tienen acá es, en la brecha de producto, cada rayita es una serie que termina en 2010, que termina en 2011, que termina en 2012, y lo que importa acá es ver cómo va cambiando, cómo la trayectoria cuando incorporas datos o modificas por revisión va cambiando. Esos son siempre estimaciones de ciclo, pero son bien distintas. Vean, por ejemplo, en el caso de esta con la vintage que termina en 2020, cómo determinados valores te quedan acá arriba, y esta sería el último dato de 2020, que cuando incorporas más datos te dice, no, mira, en realidad el ciclo, mira por dónde estamos. En realidad, al incorporar información,
lográs darte cuenta de que la profundidad de la recesión fue mucho mayor. En el crecimiento subyacente también tienen como distintas trayectorias, como pelitos, ¿no? Cada pelito florecido, digamos, son distintas estimaciones. Y van a ver cómo en algunos casos son muy distintas, incluso en estas que son estimaciones más estables, la vintage de 2020, con datos hasta 2020, te marca esto, que tu crecimiento potencial se fue y llegó a valores negativos, y cuando incorporás datos de 2021 o 2022, eso se corrige. Entonces, efectivamente, hay una sensibilidad muy importante, y solo esto lo podemos ver si tenés los datos, si tenés esas vintage en tiempo, de cómo vos estimaste al principio del año pasado algo y después te quedó en esto. Acá el mes calcula esto y toma decisiones en base a esto. Cuando las compara, lo que pasó es esto. Entonces, es una complicación para nada menor. Eso que les mostré era con el resultado de haber aplicado la metodología de modelos estructurales univariados. Sí, o sea, para tener ahí, la Vintage 2020 fue publicada en 2021. El final de 2020 en marzo de 2021. Es con los datos casi cerrados, pero sin el último sin finalizar. Cuando esto se hace, además, todavía un poco antes, se hace la rendición de cuentas. Las rendiciones de cuentas son en junio, se presentan en junio, 30 de junio. Por lo tanto, ahí no tenés, estás a mitad de año, tenés los datos prácticamente el primer trimestre de ese año. Además. ¿Ah? Esto que está acá es lo mismo, pero para las estimaciones de Hodry-Prescott. Vemos que también hay cambios, claramente tanto en el crecimiento subyacente como en la estimación de la brecha de producto, y esto que tienen acá es también las modificaciones que se sufren cuando aplicás los multivariados. Solo a primera vista ven que esto está mucho más apretado. Quiere decir que estamos pudiendo ver que las estimaciones tienen menos variabilidad cuando aplicas modelos estructurales multivariados. Por eso están apelotonados, y algo que es deseable. Hay cambios menores entre una vintage y la otra que en las otras estimaciones. Lo que vamos a tratar de observar esta incertidumbre es a través de algunas métricas. Por ejemplo, el valor absoluto de las revisiones a un año de la brecha de producto. Vamos a comparar la magnitud relativa de la revisión, porque muchas veces la revisión entre el ciclo que estimaste en un año y otro es de tal magnitud que es mayor al valor del ciclo. Entonces nos vamos a preguntar cuántas veces revisaste que te cambiaste completamente el dato del ciclo. Lo otro que vamos a ver es cuán frecuentemente cambian los signos. Yo estimo una vez, me dio el ciclo con un signo positivo, vuelvo a estimar y me da con un ciclo negativo. ¿Cuántas veces me pasa eso? Obviamente, lo preferible es que eso no me pase. Entonces, los que tengan mayor frecuencia de cambios de signo, va a ser menos recomendado la utilización de esa metodología. Y finalmente, bueno, esto, si lo mirás con un tiempo, empiezan a converger. Bueno, ¿cuánto tiempo lleva la convergencia para que esos cambios empiecen a reducirse tanto que logres una convergencia? Eso tengo un análisis limitado porque no tengo pocas vintage, ¿no? Lo que les muestro acá es básicamente el valor absoluto de las revisiones, y hay algunos indicadores, digamos, de resumen. El mínimo, el máximo, el promedio y el desvío. Entonces, por ejemplo, para la brecha de producto, el promedio de cambios del ciclo por HP o por modelos estructurales univariados es aproximadamente de 1 punto porcentual. En cambio, con modelos estructurales multivariados, el cambio es menos de 1%. Pero cambiar un 1% en el ciclo no es poca cosa. En la parte de crecimiento subyacente, acá, los cambios son menores. ¿Por qué? Porque ya por definición es una variable mucho más estable, pero hay cambios de todas maneras por lo menos de medio punto. Algunos cambian más, algunos cambian menos. Acá el preferible es modelos estructurales multivariados, y acá también. Por lo tanto, check, un punto para modelos estructurales multivariados. Otra cosa es, bueno, si yo comparo cuánto se revisa con el valor del ciclo. O sea, revisé un punto el ciclo y capaz que mi ciclo es de 1%. ¿Ah? Entonces lo que hago es comparar en forma para cada año
revisión con el valor del ciclo. Y acá lo que tienen es, en las distintas metodologías, en naranjita es el valor de la brecha, en verde es la revisión. ¿Ves que a veces esta es la brecha y esta es la revisión de la brecha? Muchas veces es realmente un mundo y otro mundo cuando volvés a incorporar datos. Y eso no es fácil, porque en última las decisiones se toman sobre una variable que tenía esta magnitud y resulta que después los cambios fueron de esta magnitud. Esto pasa tanto en HP como en modelos estructurales y en univariados y multivariados. Ahora, si aplicamos HP o modelos estructurales univariados, la magnitud de las revisiones en el 50% de los casos excede la estimación puntual. O sea, la mitad de las veces que calculás el ciclo, después lo revisás por encima de su propio valor. Por encima o por debajo. O sea, cambia muchísimo. Y en el caso de modelos estructurales multivariados, ese cambio es en el 33% de los casos, con los datos que yo tengo. ¿tá? Esto se puede solamente acotar a los datos, obviamente, que yo tengo de 2010 a 2022 en el caso de esta presentación. Esto es lo que ya fue de alguna manera muy estudiado en un paper bastante seminal de Orfanides y Van Nordens en 2022 para casos de Estados Unidos, que decía, bueno, hay poca credibilidad a estos resultados de ciclo y de correcciones en el ciclo. ¿Por qué? Porque muchas veces las magnitudes de las revisiones alcanzan valores similares o mayores a las propias estimaciones. Esto realmente es un problema. Lo otro que les decía, ¿cuántas veces me cambia de signo? Entonces lo que hice fue calcular para cada una de las metodologías, ver el ciclo y ver cómo este me daba positivo, este me daba negativo, este me daba positivo, y ahí contaba la cantidad de veces que habían cambios de signo. La frecuencia relativa en promedio es que en el HP cambiaba casi un 16% de las veces, y en los modelos univariados o multivariados estructurales cambiaba próximo a 7 o próximo a 6%. Tenía una mejor performance los modelos estructurales. En cuanto a la convergencia de las estimaciones, ya termino. En cuanto a la convergencia de las estimaciones, lo único que muestra ahí es para una vintage de 2010, que la sigo en los distintos años, o sea, calculo el ciclo para el año 2010 con esta vintage, con esta vintage, con esta, y veo si en algún momento se estabilizan. Lo que vemos es que luego de una primera variabilidad se estabilizan, acá viene el COVID y sonaba. Se estabilizó todo. Y eso pasa también con modelos estructurales univariados y multivariados. Tenés unos cuantos años en donde los cambios son importantes, luego hay un cierto periodo de inestabilidad, pero shocks adversos en este caso te cambian mucho. Eso es tanto para el ciclo como para el comportamiento del crecimiento subyacente. Esto es mucho más estable, como ven, rápidamente como que converge. En definitiva, ¿qué es lo que podemos demostrar? Que efectivamente no es lo mismo utilizar cualquier metodología, o sea que necesitas jerarquizar esto. Piensen esto no como estadístico, sino piensen lo que como parte de una política fiscal, de un economista que está, digamos, dedicado más a la parte macro, que vos le digas el método que elegiste y no es a prueba de balas, sino que otras metodologías aplicadas con los mismos datos pueden llegar a resultados muy distintos. Por lo tanto, no está escrito en piedra los resultados que vos obtenés. Están sometidos a críticas y a incertidumbre. Por otro caso, en el caso de la economía uruguaya, los datos en tiempo real, este análisis no es fácil hacerlo, porque les digo, hay que contar con estas bases de datos, por supuesto yo, si me las piden, las presto, las regalo, digamos, te da una idea de lo que significa la complejidad de hacer el seguimiento y la evaluación de la política fiscal, porque después vos tenés que hacer un seguimiento de qué es las decisiones que se toman sobre algo que en el fondo que va a cambiar. Entonces, no es fácil si no se tiene en cuenta esto. Se puede uno hacer que no lo ve, pero eso existe. Y bueno, para el caso uruguayo hay una sensibilidad al método.
En cuanto al desempeño, bueno, lo que vimos, hay básicamente la mejor performance es la del modelo estructural multivariado, y esto es como un resumen en el sentido de decir, bueno, las revisiones en las estimaciones de ciclo o de brecha de producto, entre un año y otro se ubican entre 0,7 y 1% en términos de ciclo, son más reducidas en el caso del crecimiento subyacente, hay cambios de signo con muchísima frecuencia, entre un 30 y un 50% de los casos los resultados cambian. Lo mismo, perdón, esto es las revisiones en las estimaciones respecto a comparar brecha con las revisiones de la brecha, entre un 7 y un 16% la cantidad de veces que hay un cambio de signo, y bien, finalmente se requieren algo así como 6 y 7 años para que se estabilice. Y todo esto tiene un problema, porque en el medio de todo hay cambios metodológicos, que con suerte se hacen cada 10 años. Entonces te estás estabilizando y hay un cambio metodológico en las cuentas nacionales y se vuelve a incorporar todo. O sea, realmente hay muchísima incertidumbre en esto. ¿Eso qué es lo que nos ayuda a pensar? Es que hay que ser muy cauteloso a la hora de considerar las estimaciones puntuales de los componentes emocionales. ¿Estás escuchando? La ministra, obviamente no va a hacer todo este análisis, pero digamos, estamos en estimaciones que si las reproduce otro, no necesariamente le dan lo mismo. O sea que hay que ser cauteloso sobre los resultados a los que se comenta, a los que se arriba, y por supuesto las consideraciones que se realizan en términos de política fiscal. En términos de recomendaciones, ya que, digamos, tenemos baja precisión, podríamos decirlo, en estas estimaciones, ¿qué podemos hacer en vez de solo quejarnos? Bueno, una posibilidad, por supuesto, hay la de elegir una metodología, la que preferís. Otra cosa que se puede hacer, y que la literatura también recomienda, que tiene, por supuesto, sus luces y sus sombras, es utilizar un promedio de alternativas metodológicas, de aquellos de los que son más estándares. Y por otro lado, además de esa combinación, poder dar una idea de incertidumbre, cuando menos, con esos máximos y mínimos entre las distintas metodologías, para poder dar una idea de incertidumbre. Y bueno, gracias. Pregúntale lo que quieran, porque fue todo tan rápido que... Yo tengo otra pregunta, pero esto es comentaste dos veces que te gusta la de multivariada, ¿no? Que presenta resultados más consistentes. Pero la pregunta sería, o sea, ¿es posible que yo con un intervalo de probabilidad, de confianza, lo que sea, para un método, supongo mejoro todo esto? ¿Entiendes? O sea, si en lugar de usar estimaciones puntuales, ¿cómo usarías el intervalo para resolver el problema económico que resuelva? Bueno, ya sea que lo tenés de una sola metodología o de muchas. Bueno, vos podrías hacer esos, en vez de armar estos intervalos de esta manera, que son pseudo intervalos, creo que se los mostré ahí, algunas metodologías, por ejemplo, los modelos estructurales, como además esta parte de modelos estocásticos, vos tenés intervalos para eso. O sea que lo podés construir. Ahora, a la hora de tomar decisiones de política, lo que vos podés es, si tu regla fiscal depende del valor puntual, no puedes hacer nada. No, pero ¿hay reglas fiscales que dependen del intervalo? No que yo conozca. No que yo conozca. Lo que pasa es que, obviamente, si vos tenés una regla fiscal asociada a un valor puntual, pero tu intervalo es estrecho, bueno, bien, o sea, vas a tomar una decisión con un margen de error reducido. El tema es cuando vos ya sabés de partida que el margen de error es bastante grande y que tenés posibilidades de cambio de signo, etc. Entonces, la posibilidad de, por lo menos yo no conozco, de que la regla fiscal que funciona de esta manera, hay otras reglas que no necesariamente están atadas a valores puntuales,
sino a otros valores de indicadores, podrías hacer algunos cambios. Ahora, en general, esas reglas sí están asociadas a valores puntuales. Ahí me parece que lo que tenés que evaluar al momento de tomar la decisión, o incluso podrías hacer una cosa que yo no les comenté, respecto a la regla fiscal. Los valores que el Banco Central publica, por ejemplo, ahora dice, bueno, el PIB para 2024, el PIB potencial es 2,8. ¿Cómo se llega? A partir de la mediana de las estimaciones de los que te dan los consejos de expertos. Sí. Y además, no es solo hasta el momento T, sino que implica proyecciones a 10 años. O sea, para llegar al valor de 2024, haces un promedio con esas proyecciones. Algo que acá no está, que queda o sea, yo lo estuve haciendo para otro filtro, pero no lo hice para el caso de la tesis, es considerar un factor adicional, que es las predicciones. Porque hasta acá, todo esto es con datos observados. Si además le agregás predicciones y cambios en las predicciones, todavía tenés mucho más variabilidad. Entonces, bueno, ¿qué es lo que hace un poco el MEP? Bueno, promedia los resultados que le dan los consejos de expertos, o sea, ¿no? Hacer la plancha para tener resultados muy diversos, bueno, con un O toma la mediana, y además sale de proyecciones a 10 años y se queda con el promedio de esas proyecciones. Dato observado y proyecciones. Entonces, de alguna manera, ahí vas como mimando un poco las variabilidades. Pero, de todas maneras, no es que le dé cosas delirantes. No sé si pero no es, sí, la precisión no yo es. me voy con el mensaje de que lo que tenemos que hacer no es aplacar la variabilidad, sino aceptar, tomarlas en cuenta en la incertidumbre. definición del proyecto. Bueno, Por eso preguntaba en el cerebro, como siento que van en el sentido en el otro sentido, que bueno, ¿cómo uso la incertidumbre como mi intervalo en mi regla de decisión? Bueno, si no, el mensaje o sea, que si se ponía atando esto la era decisión con el espacio puntual. Exacto. El mensaje de dos. Primero, vos tomaste una metodología. Primero, seleccionaste una, está bien, no puede tener 500, pero sin embargo el Banco Central, que también calcula brechas para el tema para su modelo de inflación, tiene unos 7 métodos y lo que te da es un promedio de los 7 métodos con los datos que te da el sitio. Podría llegar a hacer eso. Primero, hay sensibilidad en tu método. Segundo, hay incertidumbre. Considerar, por lo menos tener la presencia. A la hora de establecer, sobre todo además que son indicativas, en este caso, podrías tener alguna idea o dar alguna idea y alguna señal de incertidumbre. También les digo que las evaluadoras, las empresas que contratan igual para ver las calificadoras, son un pelo, ¿no? No es el cometido, para eso estamos nosotros para estudiar. Yo te dicen, estás en tal rango. Estás en el rango de la nota, pero para evaluar si esto funciona bien o funciona Ahí ya mal, tienen otra sí. forma de moverse. Sí. Pero sí, yo estoy de acuerdo contigo, la idea de esto es considerar la incertidumbre y por eso hablar de la cautela, ¿no? La cautela tanto en el armado de lo que vos esperás para el año que viene y en los resultados en los que te basás. Que no hay nada escrito en piedra. Lo otro que iba a preguntar, que a mí me parece interesante, o sea, esta base que vos fuiste construyendo, que vos la conocés. revisión a revisión, digamos, una cosa así, ¿no? Que te permite dar una idea, ya no en el modelo, ni para la regla, etc. Antes de esto, En tiempo real, sí. Te da una idea de la incertidumbre que tengo al dato crudo. Del pasado. Independientemente de todo lo demás. Sí, ¿no? exacto. ¿Para qué lo vaya a usar? O sea, poder caracterizar qué tan, o sea, no sé, es un problema que es así siempre, es un problema que Uruguay resuelve peor que otros lugares. ¿Entendés? O sea, No, ¿cuál es la variabilidad en esas revisiones? Diría, ¿es razonable con lo que pasa en nuestros países? Si tenemos una estimación de la variabilidad en esas decisiones, de esas revisiones, ¿la podemos usar? Claro. ¿No? Bueno, eso
Dale, Yo tengo una dale. pregunta. Si la variabilidad esa se sabe más o menos dónde viene. Porque para que te mueva el producto y todo eso, tiene que ser Bueno. lugares que decir, oh, esto viene, no sé. Bueno, pero bien, yo no Viene sé la parte tributaria, tiene exactamente. que ser acá, o algo No, así. bueno, hay tanto, en el último informe, del Banco Central, cuando revisaron Para que te muevas toda a- la serie, si ustedes se fijan y bajan el informe, dedica una seccioncita corta, pero te dice de dónde vinieron las revisiones. Se recibieron más datos de tal cosa, se recibieron más datos de tal otra, te explica. En general, no hay esa explicación, las revisiones son más pequeñitas, pero en este caso, que eso fue muy grande y revisó hasta, o sea, 2020, por ejemplo, revisó hasta atrás, pero 2020 cambió bastante, entonces ahí sí hubo una explicación. La pregunta ¿es solo Uruguay que revisa? No, todos los bancos centrales revisan porque justamente por la forma en cómo reciben la información, y está bien que reciban la información después para ajustarlo, porque vos lo que querés al fin y al cabo como analista es tener el mejor panorama. Si eso te cambió lo que vos pensabas antes, bueno, está, pero esto se supone que se aproxima más a la situación actual. Entonces, bienvenida a la revisión. ¿Que tiene efecto? Tiene efecto. Tiene efecto, pensá solo en términos de predicción. Vos predecís con esta serie y comparás tu predicción con otra. Tu error de predicción, por ejemplo, no es solo de tu modelo, del shock que recibiste, sino del cambio. Claro, Comparás porque con capaz otra que lo que serie. podrías hacer Eso es que si vos sabés que hay como esa revisión es medio sistemática, ponele que ANCAP es la que se te atrasa siempre, o que Sí. tengas sistemáticamente, vos decís, bueno, yo tengo la de este momento, pero sé que incorporar el margen de error que sabes que puede haber para corregir esa serie. No hay una estimación sistemática, o sea, no es sistemático, porque Claro, si no lo no es incorporarías en tu sistemático, modelo. pero digo que No, es claro, si algo tuvieras que una sí. regularidad. La pregunta ahí, de esta literatura, te dice, ¿son sorpresas o tienen información? O sea, ¿contiene Claro. información relevante o vos la podrías haber incorporado? Corregiste el 1% para arriba. Exacto. Que vos lo podés aprender e incorporarlo en tu Es que modelo siempre o van es una tarde. sorpresa. Bueno, hasta yo eso lo había trabajado en 2016, después dejé ese trabajo, retomé la línea de las revisiones junto con esto, pero en principio no me había dado que eran bastante sorpresas, digamos. Era información nueva que yo no la podía tener incorporada. No es fácil predecir la revisión. No, para nada. Para nada. Yo acá no dibujé la revisión, pero obviamente si lo miran, en la última revisión que hizo el Banco Central, yo la analicé no solamente del PIB, sino por sectores, y hice una línea de tweets con las revisiones que habían dado, y obviamente no son ni siquiera todas iguales en los distintos sectores. En el agro, la revisión fue una magnitud colosal, en otras fue menor. Entonces, y bueno, eso si lo mirás además, lo feteás por sector. Lo tenés el resultado final, que es en el PIB, pero en las distintas series sectoriales, muchas veces las revisiones, algunas revisan y otras no revisan tanto. ¿Por qué? Porque, bueno, porque lo que ocurrió es algo como inesperado. No es que sistemáticamente la empresa ANCAP te manda tarde los datos, no es solo eso. No, sí, imagino. Entonces no es tan fácil, pero hay toda una literatura justamente que trabaja con esto. Bueno, son los que tratan de armar esas bases de datos en tiempo real. Esto también es relativamente nuevo, poder tener estas bases de datos en tiempo real para poder hacer un seguimiento y tener en la cabeza, bueno, eso, qué es lo que está pasando, cómo la economía que vos creías que era de determinada manera, hoy eso. Eso yo les digo, incertidumbre sobre el pasado, sobre datos observados que se revisan. No pasa con el INE, ¿no? Porque el INE hace encuestas, no vuelve a hacer encuestas sobre lo que pasó en el pasado. Hace una encuesta, esos datos los relevantes, publica la inflación. Pero en el Banco Central, por la forma de la metodología, hay algunas variables que vienen con datos administrativos que se ajustan, se hacen balances, se corrigen. Y la pregunta de que los multivariados, o sea, te daría mejores resultados, se debería que te dan más información sobre lo que estaría pasando y es un dato, no sé si más real, pero que ese sí no cambia nada. Bueno, es mejor en términos de lo que lo vimos. Yo para contradecirme a mí misma, para ser abogado del diablo, te voy a mostrar, a ver acá, mirá el multivariado, acá el multivariado es el verde. Mirá sobre el final de la muestra lo que me hace.
Lo que me hace, maldito. Exactamente, lo que me hace. Viene bárbaro, es mucho más estable, pero algunas cosas al final de la muestra a veces no son maravillosas. O sea, es un método en términos generales mejor que los otros, pero bueno, también tiene sus jeititos, como cómo hacer la especificación, las variables que incluís. El Banco Central, el MEF en Chile, que tenía una metodología muy parecida a la estimación del ciclo del producto potencial que Uruguay tomó bastante en cuenta para hacer su propia metodología, hace poco la cambió y cambió algo de modelos semiestructurales. Porque entre otras cosas le pasaba lo que le pasa al MEF, si ustedes se fijan, bueno, no les va a interesar, pero si uno haga la exposición de motivos de la rendición de cuentas, te dan todas las proyecciones, digamos, justamente de las variables y te dan lo que son las estimaciones del ciclo. Para el MEF, todo este periodo el ciclo es negativo, excepto 2019, que era positivo, después siempre fue negativo. Siempre es negativo. Eso te permite una corrección de mayor gasto, ¿no? Bueno, una de las cosas que encontró el banco en Chile, el MEF de Chile, es que la metodología justamente tenía ese sesgo. Tenía como una forma sistemática de cálculo negativo del ciclo. Y eso obviamente está todo bárbaro. En un momento te cae la ficha y la deuda te empieza a crecer, ¿no? Vos te creías que estabas haciendo todo bien, que esta regla te acota, te da un margen, te guía, y el déficit sigue creciendo, y entre otras cosas, porque el indicador que tomaste tiene algunas propiedades que te llevan a eso. Propiedades estadísticas. Entonces, tiene efectos. Desde el punto de vista, todo esto, que es todo un análisis bastante estadístico, tiene consecuencias muy importantes desde el punto de vista económico y sobre todo desde el punto de vista de la política fiscal y los resultados a los que llegar. Y no hay, digamos, no hay una mirada sencilla, no es que sean malos ni buenos, no hay una mirada sencilla. En el momento que tomás las decisiones, realmente tenés esos datos preliminares, tenés una metodología que tiene sus inconvenientes, y por eso una definición. Lo bueno es tener como más información, ¿no? Muy bien. Bueno, muchas gracias por la atención. Nos vemos en 2 semanas. Vamos.